El famoso sabio Eugenio Torralba era brujo, hechicero y mago, capaz de conocer el futuro. La mayoría de los documentos fijan el nacimiento de Eugenio Torralba en Cuenca, en 1480, de donde era su familia, emparentada con el almirante de Castilla Fadrique Enrique. Estudió medicina y cuando adquirió su grado de doctorado viajó a Roma para perfeccionar su saber en medicina y teología. En la ciudad eterna se unió a fanáticos de la heterodoxia y la alquimia. Pocas personas visionarias se pueden comparar con Nostradamus en Francia y el Dr. Torralba en España. Ambos poseían la capacidad de adivinación y magia que les permitía anticipar acontecimientos fantásticos. Mas sus visiones se verían confirmadas. El doctor podía anticipar cualquier clase de dolencia de sus pacientes y era capaz de ver el futuro de manera precisa. Pasado un tiempo y precedido de su fama, decidió volver a España para instalarse en Valladolid y abrir una consulta médica. Allí siguió siendo el gran doctor de fama que había sido en Roma. Se le atribuye que trazando un pentáculo y tras invocar era capaz de conectar con el inframundo, con un ser llamado Zadkiel, que era un ángel, o pudiera ser el demonio llamado Zadkiel. Cualquiera que fuera, se puso a su servicio para siempre, hasta que muriera. En el Renacimiento, contar con el servicio de un espíritu familiar no era algo demasiado sorprendente. Personajes como Lutero, Zwinglio y Jerónimo Cardano se jactaron de contar con la ayuda de unos de estos ángeles benefactores y serviciales. Tampoco eran desconocidos los asombrosos viajes por el aire realizados por respetables miembros del clero. Así se hablaba de los sorprendentes vuelos de Antíoco de Besanzón y de Máximo de Turín, y se recordaba incluso el tradicional viaje por los aires de Carlomagno entre España y Francia. El doctor Torralba no ocultó la existencia de Zadkiel desde que lo tuvo por compañero, sirviéndole de su ayuda para predecir el porvenir y adentrarse en el conocimiento de los poderes curativos de plantas y pócimas. Consta en los anales de la Inquisición que el propio cardenal Volterra, admirado por el asunto del servicial espíritu, pidió al doctor que se lo mostrase. Requerido para él, este se apareció con su habitual vestimenta roja y negra ante el prelado. En la madrugada del 6 de mayo de 1527, cuando Torralba dormía en sus aposentos, se despertó sobresaltado y tuvo una visión terrible. Los soldados del emperador Carlos V, comandados por Carlos de Borbón, estaban saqueando toda Roma. Pudo ver cómo la ciudad eterna ardía y era sometida al violento pillaje. Nadie lo creyó, pues no tenía conocimiento de ese suceso atroz. A medida que fueron llegando las noticias que llenaron de estupor a toda la cristiandad, la gente empezó a cambiar de parecer y se hicieron lenguas de la maravilla divinatoria que había hecho el insigne galeno. E incluso el mismísimo Cervantes habla de él de la siguiente manera: a quien llevaron los diablos a Roma en volandas por el aire para conocer tal desmán. En 1510, Torralba formaba parte de la corte del rey Fernando el Católico y comunicó al gran capitán y al cardenal Cisneros que el monarca recibiría malas noticias procedentes de África. Al día siguiente llegó el correo dando cuenta de la muerte de don García de Toledo, hijo del duque de Alba,
caído en tierra de moros. En ocasiones, los avisos de Ezequiel servían para que alguien salvara la vida, aunque algunas veces llegara tarde. Esto último ocurrió cuando, estando en Roma, comunicó a Torralba que su amigo Pedro Margano moriría si salía de la ciudad. Torralba buscó a su amigo para prevenirlo, pero no dio con él. Al día siguiente se encontró el cadáver de Margano hecho pedazos fuera de Roma. Estando Torralba en Italia, anticipó que se avecinaban guerras civiles en Castilla, provocadas por el levantamiento de comuneros, y el doctor lo puso en conocimiento del cardenal de Volterra y del duque de Béjar, que lo comunicaron rápidamente al cardenal Cisneros. Poco después estalló la guerra de la Sublime de Castilla. También predijo el trágico final del cardenal de Sena, que murió en 1517, ajusticiado. Por supuesto, no todas las predicciones que se hacían eran trágicas. Por ejemplo, vaticinó que el cardenal valenciano Francisco Remolinos sería rey, y lo fue en la práctica al ser nombrado virrey de Nápoles. En los santos oficios, reflejado en documentos, consta el viaje de Torralba por el aire, desde Roma a Venecia, para ver a su amigo Tomás de Béjar. Por medio de una denuncia anónima, la Inquisición tomó cartas en el asunto. Fue detenido en Cuenca, encarcelado y torturado de manera cruel e inhumana. Los torturadores se mofaban de él, mientras aplicaban tormento, diciéndole: si puedes predicar y predecir el futuro, ¿por qué no ibas a conocer y advertir de que ibas a ser detenido por la Inquisición? De esta manera, nuestro protagonista pasó 3 años en cautiverio, en la cárcel de la Inquisición conquense. Según consta en las actas de su proceso inquisitorial, el doctor Torralba, su actividad involucraba en relación con estos portentos a encumbrados personajes, cardenales, reyes y nobles, cuyos nombres figuran en los libros de historia. El Tribunal de la Santa Inquisición dictó sentencia y le conminaba a abjurar de sus errores y a no comunicarse con aquel ser llamado Zadkiel. Además, a sufrir pena de cárcel por el tiempo de 10 años y a la pena de San Benito. El San Benito se designaba al capotillo o escapulario que estaban obligados a llevar los penitentes arrepentidos ante los tribunales de la Inquisición. Afortunadamente, el inquisidor general en aquella época era Manrique de Lara, azote y látigo de las artes adivinatorias, el cual, años atrás, había sido amigo del condenado en la corte de Carlos V. Torralba incluso le había predicho que se había de convertir en cardenal, cosa que ocurrió en 1531. El cumplimiento de este venturoso vaticinio ablandó el corazón del inquisidor Manrique, llevándole a firmar poco después el indulto, que liberaba a Eugenio Torralba de todo. También mucha habilidad tuvo Torralba a contestar que Lutero era muy mala persona y Erasmo muy astuto y capaz de gobernar. Los sufrimientos de la prisión acortaron su vida y a los pocos meses murió. Las gentes imaginaron que en el lecho mortuorio se le presentó su demonio Zadkiel. Lo tomó con una mano y se lo llevó volando al más allá. Se supone, ahora disfruta de todos los saberes de la eternidad. En la Edad Media y en el Renacimiento, en Cuenca existían los conocimientos cabalísticos judíos, la astrología y alquimia musulmana,
y los talismanes preparados por clérigos, curas y monjes. Los intelectuales de la época denunciaban que España era un acto de superstición, lugar de falsos magos, alquimistas y brujos. La base de tales creencias se basaban en la ignorancia, el desconocimiento y la candidez de las gentes.